y amén. Bueno, mis hermanos, es de muchísimo gozo para mí poder continuar con la serie expositiva de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ha sido para mí sumamente edificante, así como lo fue exponer la epístola a los Colosenses. Ayer en la reunión de varones se hizo mención de uno de los extractos del capítulo 1, una sección de Colosenses, y me remontó, ¿no?, a todo lo que estuvimos exponiendo y cómo podíamos apreciar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo viendo la epístola a los Colosenses, pero cómo las cosas creadas, los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos, se sostiene en Cristo. Y sin Cristo, nada de lo que se hizo hubiese sido hecho, y en Él se sostienen todas las cosas. Entonces, fue muy refrescante para mí poder recordar un poquito de la epístola de Colosenses. Entonces, cuando trabajamos de esta forma, de manera expositiva, hay elementos que creo marcan nuestras vidas en las epístolas. Y con las epístolas marcan nuestras vidas y permanecen en nuestras conciencias. Y nos hacen ver la gloria de Dios en la figura de Cristo. Así que antes de entrar en el sermón titulado Para con los demás, parte 2, vamos a ir al verso 17 de Primera de Timoteo capítulo 5. Me dice amén cuando lo tiene. Primera de Timoteo capítulo 5. Algunos hermanos me han estado escribiendo acerca de estos textos y tengo un pequeñito feedback. ¿Dónde está Roy? Un pequeñito feedback en el monitor. Pero, gracias, Roycito. Pero es súper leve, Roy. Gracias. Yo pensé que había salido, Roycito, disculpen. Y me han estado compartiendo sus apreciaciones, comentarios respecto a lo que la palabra del Señor viene hablándonos en esta primera epístola. Verso 17. Y continuamos a la luz del sermón anterior, que fue la primera parte. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, o cuando trilla, dice en la Nueva Biblia de las Américas. Y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera las obras son evidentes, y las que no lo son, no se pueden ocultar. Hermanos, yo he hecho mención en esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo de varios principios casi que en todas las introducciones de los sermones. Pero hoy quiero subrayar algo de eso que yo he estado mencionando, a la luz también de la conversación que tuve con uno de estos hermanos que he estado compartiendo sobre estos textos. Hermanos, hemos visto, repasamos o por lo menos hicimos mención de cómo en todo el marco bíblico Dios vela de manera amorosa por el cuidado de su pueblo. Nosotros, sus hijos, somos amados por Él. Él vela por nuestro cuidado. Él vela por nosotros. Él nos ama y Él muestra su amor en su palabra. Él muestra su amor en esta epístola de Timoteo a través del orden que Él quiere para su pueblo.
Él muestra su amor mostrando cómo desea que su pueblo viva en bienestar. Y con esto Él sea glorificado. Quiero subrayar esto hoy. Todos los mandatos, toda la sección de imperativos que estamos viendo nos muestran su cuidado amoroso. ¿Por qué resalto esto? Hace unos días mi hijo Ezequiel me dice, papá, y le dijo a mi esposa, ¿por qué no me dejan irme solo para la escuela caminando? Y nosotros dijimos, Ezequiel, eso ni siquiera es negociable. Usted no se va a ir caminando solo a la escuela. Estamos en tiempos donde un niño se puede ir solo y puede que no llegó a la escuela y nunca más volvió a la casa. Es sumamente peligroso. Yo sé que cada papá tiene su criterio, pero nosotros le dijimos a Ezequiel de esta forma, Ezequiel, eso no es negociable. Y se va a hacer así y se acabó. Y puede sonar muy chocante para él, pero nosotros tratamos de hacerle ver que el amor que tenemos por él es el que nos impulsa a dar ese lineamiento y ser estrictos en él. Pablo fue súper detallista con las viudas en el sermón anterior, pero todos los imperativos, todas las reglas dentro del orden que Dios está estableciendo para su pueblo, dentro de ese orden, Dios nos está mostrando que nos ama, porque Él quiere lo mejor para la iglesia. Un niño puede no gustarle esta decisión de sus padres y él puede enojarse. ¿Y saben qué pasa? A la luz también del sermón anterior, así pasa también con la iglesia. A algunos no les gusta el orden y no les gusta la autoridad, pero Dios está mostrando su amor a su pueblo, dándole orden. Cuidado, porque Él sabe que nosotros necesitamos mejor que nosotros mismos. El ver nosotros reglas para la congregación local es algo que nos comunica que Él nos ama profundamente y que nos está cuidando. ¿Están conmigo? Quise subrayar esto, yo sé que lo he mencionado, pero quiero subrayarlo. Es la muestra de su amor. Y en esta epístola, a la luz de los falsos maestros que estaban interfiriendo en Éfeso, Timoteo es comisionado para sostener, o sea, quitar esas enseñanzas, enfrentar a los falsos maestros que dice que hablaban cosas que no entendían, que todavía pasa el día de hoy, que hay personas que están hablando sobre cosas que no entienden. Entonces Timoteo dice, no, tengo que detener esto a la luz de lo que Pablo le comisiona, debe detener las falsas enseñanzas y enfrentar a los falsos maestros. El caos de la iglesia en Éfeso demandaba el establecimiento de un liderazgo bíblico. Pastores, ancianos y obispos, que dichos términos mencionamos en el sermón Hombres Imperfectos que cuidan la iglesia de un Dios perfecto, que está en YouTube y le animo a que lo repase. Vimos cómo el establecimiento de un liderazgo bíblico es una muestra de amor y de cuidado de Dios para con su iglesia. Dios utiliza el liderazgo bíblico para eso. El sermón que vimos de la ordenación de los obispos y pastores con sus respectivos requisitos tiene una relación directa con el sermón de hoy, porque justamente al ser una epístola pastoral, Pablo viene hablando de lineamientos que deben verse o darse o ejercerse en la congregación, en su cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Pero recordemos el Evangelio. En esta epístola iniciando, Pablo habló de cómo el Evangelio operó en él. Y Pablo dijo que Cristo vino a rescatar a los pecadores, a los que cometen pecado. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y él hace mención en todo este inicio de la epístola diciendo, yo soy un ejemplo, porque yo era un asesino. Yo era cruel, despiadado, pero yo soy un ejemplo de que la gracia de Dios es más que abundante. A pesar del pecado y la maldad que había en el apóstol Pablo. Ahora, la gracia de Dios, producto de la operación del Evangelio en nosotros,
estando el Espíritu Santo en nosotros, debe llevarnos a nosotros a obedecer los mandamientos que Él nos ordena como iglesia local. Dichas palabras en el contexto de esta epístola nos llevan a ejercerlos de manera corporativa. ¿Cómo de manera corporativa? Todos los santos, todos los que han sido transformados, todos los que hemos nacido de nuevo, juntos debemos obedecer los lineamientos de esta epístola. ¿Sí está conmigo? Ahora, a la luz de los últimos imperativos o mandamientos del sermón anterior, vimos que las viudas deben ser sostenidas, según las características que mostró el texto, por la iglesia local, ¿sí? Dentro del mismo cuerpo de Cristo. Pero antes de ver a las viudas, vimos lo de la exhortación unos a otros. Y que la exhortación es parte de la vida de la iglesia. En el verso inicial del capítulo 5, dice: no reprendas al anciano. ¿Verdad que sí? Eso dice. El anciano, aquí está hablando de aquel adulto que tiene una edad ya grande, ¿no? Es un anciano de manera literal. En la sección de hoy, cuando dice los ancianos que gobiernan bien, no está hablando del mismo anciano, según el original griego, sino que desprende la idea de la palabra obispo, supervisor o pastor, anciano en ese sentido. Entonces es importante comprender esto también. Ahora, estos imperativos que nosotros estamos viendo de las viudas, en el caso de hoy de los ancianos que gobiernan bien, involucran el recurso económico o material de la congregación local. En pocas palabras, lo que entra a la bolsa. Entonces yo puedo tratar de no hablar por años o por meses acerca de las finanzas de la iglesia, o puedo no tocar ese tema, pero la misma predicación expositiva nos lleva a nosotros a no huirle a los textos, sino a enfrentar estos textos, predicar estos textos que nos comunican que hay un recurso que Dios nos da con el que nosotros tenemos que honrarlo a Él, a la luz también del sermón de Eclesiastés que estuvimos compartiendo hace unas semanas. Entendemos, mis hermanos, que en medio de la iglesia evangélica, el día de hoy, el tema del dinero o el recurso material tiende a ser delicado. ¿Por qué? Por la cantidad excesiva de lobos rapaces que han utilizado a la iglesia para hacerse ricos. Muchos sinvergüenzas, ladrones, lobos vestidos de ovejas, han visto a la iglesia como una vaca gorda a la cual pueden ordeñar y sacarles hasta el cansancio para ellos hacerse ricos o para satisfacer sus apetitos. Entonces, a la luz de esta realidad que tenemos hoy, que dicho sea de paso, según el capítulo 6, no es una realidad muy distante a la época de Éfeso, a la luz de esta realidad, el tema del dinero, el tema de nuestros recursos se convierte en un tema sensible que debemos tocar de la mejor manera. Ahora, el hecho de que esta enseñanza se haya manipulado y que muchos pastores estén robándole a las congregaciones, no significa que nosotros debemos dejar de lado esta enseñanza. Nosotros debemos enseñar estas cosas, porque el texto nos lleva a nosotros a esto. No debemos aislarnos de estos principios. Como iglesia local, debemos forjar convicciones y nosotros debemos con nuestro recurso darle al Señor con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estas instrucciones que estamos viendo en esta epístola y el pasado domingo, el día de hoy, aunque son muy pastorales, nos involucran a todos nosotros. Todos nosotros somos partícipes en estos imperativos, en estos mandamientos. Vamos al verso 17 del capítulo 5. Y yo le decía al hermano Mario que creo que hay muchas nubes grises en esta sección cuando uno habla con la iglesia. Hay algunas nubes turbias. Esperamos en la gracia de Dios poder aclarar un poquito esas nubes. Amén. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente
los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y quiero leer esto en la Nueva Traducción Viviente. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Esto nos lleva a nuestro primer encabezado. La iglesia local debe estimar a los ancianos o pastores y valorar su trabajo. Hermanos, algo que es bueno entender, y yo creo que algunos hermanos que han participado en algunos cursos de predicación expositiva saben que la predicación es un trabajo. Hermanos, es la palabra de Dios lo que estamos predicando hoy. Y un hermano me dijo: pastor, ¿no es como un poco incómodo para usted predicar esto? Es la palabra de Dios, tengo que predicarla. Debo hacerlo. La predicación y la enseñanza son un trabajo. Requiere horas de inversión, requiere estudios profundos, lecturas, investigación, análisis, exégesis. Los que han llevado cursos de hermenéutica, de homilética, entienden que hay un trabajo detrás de la exposición de la palabra de Dios. Hay un trabajo. Pablo lo cataloga a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Más que todo a ellos. Entonces, ¿por qué más que todo a ellos? Dice: a los ancianos que gobiernan bien, pero más que todo a los que predican y enseñan. Hay cuerpos de pastores o ancianos en diferentes iglesias o denominaciones, en los cuales, doy un ejemplo, supongamos que un cuerpo de ancianos, usted debe conocer estas cosas, hermano. Hay un cuerpo de ancianos, suponiendo que son 7, 8 ancianos en una congregación. Dentro de ellos, cuando vimos en el sermón de los requisitos de los obispos, hay algunos pastores de ese cuerpo de ancianos que tienen un don, si se puede decir así, más pronunciado a la hora de predicar y de enseñar. Dios los utiliza más predicando y enseñando. Entonces, hay una diferencia. Hay ancianos o pastores que por lo general no van a ser en esas congregaciones los que más predican, pero igual ejercen su gobierno, son ancianos y son pastores. Pero tal vez hay 2 o 3 de esos 7 que son más utilizados por Dios en la predicación y en la enseñanza. Y eso no hace que uno sea más que otro. Es la misma dinámica del cuerpo de Cristo, hermanos. No es uno más que otro. Simple y sencillamente Dios nos ha dado dones a todos nosotros para la edificación del cuerpo. Ninguno es más que otro. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El hecho de que un pastor en una congregación donde hay 6, 7 ancianos esté siendo más partícipe un domingo no le da a él más autoridad que los otros pastores. ¿Está conmigo, sí? Pero hay unos que son más utilizados en la predicación y en la enseñanza. El predicar la palabra de Dios, y voy a hacer algunas aclaraciones de algunos conceptos que hemos visto en la iglesia por algunos años. El predicar no es ver el texto y venir a decir lo que yo creo que el texto dice, aunque sea algo absurdo. Nosotros, dice Pablo en 2 de Corintios, no lo busque, capítulo 2, verso 17, predicamos así: no como muchos que adulteran la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. 2 de Corintios 2, 17. Hemos escuchado, yo me imagino que usted también, de pastores que en diferentes contextos, hermanos, y es crudo un poco hablar de esto, pero he estado viendo algún material de Facebook y redes sociales de cómo estos hombres están abusando, hermanos, de las iglesias en diferentes partes del mundo. Y hay mucha ignorancia de la verdad de Dios en muchas partes. Entendiendo nosotros que no estamos por encima de otros, entendiendo que en la gracia de Dios estamos creciendo. Hemos escuchado historias de pastores que ellos dicen: no, yo no preparo el sermón en la semana. Póngame muchísima atención. Yo no preparo el sermón en la semana. Yo llego 2 horas antes del culto, doblo mis rodillas y ahí Dios me dice qué es lo que tengo que predicar ese domingo. Estos pastores son vagos. Son vagos.
Pastor, pero ¿será que en una ocasión de excepción usted no se puede ver en una situación así donde llegó a un lugar X, usted no sabía que iba a predicar, lo invitaron y usted dobló rodillas para pedirle a Dios? Creo que pueden existir excepciones, pero hay pastores en muchos lugares, muy pocas, dicho sea de paso. Hay muchos pastores en muchos lugares que ellos dicen, yo me hinco 2 horas antes del culto y ahí Dios me dice que debo de predicar. Eso es agarrar la piedad y disfrazarla y ponerle encima esa piedad, entre comillas, una careta a la vagancia, a la negligencia y a la mediocridad. Estos pastores por lo general son vagos. Atienden 1 o 2 reuniones por semana, preparan un mensaje, ni lo preparan y se hincan 2 horas antes del culto. Tienen esto como un hábito y pierden su tiempo en cosas sin sentido. Levantándose a las 10:30, 11 de la mañana en sus casas, no siendo diligentes. Hermanos, esta es una realidad cruel y triste. Hay muchos pastores bien vagos. Bien vagos. Y el texto dice que todos aquellos que trabajan con esmero, que trabajan. Hermanos, sí, hay pastores que no trabajan. El que los pastores sean respetados o sean remunerados también está condicionado como las viudas. Las viudas se acuerdan que tenían que cumplir ciertas características, los ancianos también. ¿Quieren ser reconocidos, respetados, remunerados? Es condicionado el asunto. El asunto es condicionado, ¿pero por qué? Porque debe gobernar bien. Debe cumplir con sus funciones. Debemos ver los requisitos de los obispos que estuvimos predicando también. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, no lo busque, yo se lo leo. Pablo le dice a los de Tesalónica: le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Pero hay pastores, hermanos, que son bien vagos y quieren que se les estime, que se les reconozca. Y no solamente son vagos y quieren estas cosas, sino que toman a la iglesia como una vaca y la ordeñan. Sacarles hasta la vida entera. Ahora, la iglesia es llamada, mis hermanos, vamos a hablar cosas aquí importantes. Es llamada a tener estima por los ancianos de las congregaciones locales. En diferentes congregaciones, vayamos a nuestro plano, en las congregaciones de la misión, cada una de las iglesias es llamada a tener en estima y con mucho amor al pastor que allí Dios ha puesto, allí en la congregación local. Los hermanos de la Guapil deben tener esto para con el pastor Randall. Los hermanos de la Carpa deben tener esto para con el pastor William. Son cosas que deben ser naturales en la vida de la iglesia, pero hay un obstáculo para esto. Un obstáculo tremendo para esto, para que esto pase en los días de hoy y en contextos muy cercanos, inclusive a nosotros. Mi hijo Ezequiel, voy a dar 2 ilustraciones con cada uno de mis hijos, una con cada uno. Mi hijo Ezequiel juega básquetbol y yo lo llevo a entrenar, él sale del entrenamiento, sale, hermanos, bañado y oliendo a jabalí del entrenamiento. Y yo le digo, ¿cómo estuvo el entreno hoy? Bien, papá, bien. Y yo lo que le pregunto es, ¿dio su mejor esfuerzo? Sí, di mi mejor esfuerzo. Ok, yo con eso estoy bien. Pero cuando yo me pongo a ver en las redes a los hijos de los basquetbolistas de la NBA y veo a esas edades, cómo sus entrenamientos, cómo a ellos se les abren las puertas, cómo tienen el recurso económico, cómo su contexto les favorece a ellos para poder llegar a las grandes ligas desde los 12, 13 años. Y yo digo, Dios mío, estos chicos ya muy cercanos a la edad de mi hijo están rozando la NBA, están viendo a los jugadores de cerca, están viviendo con ellos, tienen oportunidades allí en ese lugar. Y yo veo las destrezas de estos niños, pero yo no puedo comparar a esos niños con mi hijo. Porque mi hijo está en un contexto donde no está cerca de la NBA,
donde el recurso económico no está como el de esos niños, donde su papá no es un jugador de la NBA que jugó con los Lakers, con los Bulls, no. Entonces, el que mi hijo esté en este contexto diferente, ¿lo coloca a él en un papel de víctima? Para nada, para nada. Es un contexto diferente. Y yo como papá no puedo pretender que mi hijo llegue a las grandes ligas y esté tan cerca como esos otros niños. No lo puedo pretender. Yo lo veo a él entrar al carro, bañado en sudor. Yo lo veo dar el alma en los partidos, porque da el alma. O sea, él la sufre. Y yo con eso estoy bien, porque yo le digo, papi, ¿diste tu mejor esfuerzo? Di mi mejor esfuerzo, con eso está bien. Pero el día de hoy, el YouTube hace que la iglesia pierda la estima por los pastores locales, porque está viendo a otros pastores en YouTube y compara a los pastores locales con esos pastores, con contextos diferentes, recursos diferentes, edades diferentes, experiencias diferentes, todo diferente. Uno de los mayores obstáculos que estamos teniendo es este. Entonces, yo quiero que usted esté conmigo en esto. El hecho de que un pastor no tenga ese contexto, esté allá en una zona rural, donde él no pudo accesar a materiales, donde él no pudo accesar al griego, donde él no tuvo el hebreo en sus manos, donde él no tuvo la literatura apropiada, porque estuvo dedicado a una iglesia allá en la montaña por 40, 20, 30 años. El hecho de que él no haya tenido ese acceso, que él no esté en ese contexto, no significa que hay que tenerlo en poca estima. No significa que ese pastor haya que tenerlo en poca estima. Los pastores ya de edades muy avanzadas, en contextos cercanos a nosotros, no tuvieron los materiales que hoy tenemos. No tuvieron los recursos que hoy tenemos, por la gracia de Dios. No tuvieron un montón de cosas que hoy nosotros tenemos. Pero aún así las congregaciones locales deben amarlos y deben estimarlos, porque fue a los hombres que Dios llamó. Y si están gobernando bien, la iglesia local debe amarlos y debe estimarlos. Y ustedes saben que yo soy promotor de los institutos bíblicos virtuales. Soy promotor de que lean libros. Yo mismo les comparto sermones de YouTube y algunas enseñanzas a algunos de ustedes. Pero el hecho de que hagamos esto no significa que perdemos la visión de la responsabilidad que como iglesia local nosotros tenemos. Y debemos ubicarnos en nuestra situación. Mi hijo Samuel fue al examen de karate, hermano, y le dieron duro. Y un chico más grande y de cinturón más avanzado le dio a mi hijo Samuel. Y cuando uno comparte esto con personas, uno espera pues un reconocimiento, ¿verdad? Por su esfuerzo, su desempeño, trabajó duro, o sea, era el mejor preparado en términos de técnica y esas cosas, pero le tocó un chico grande. Claro, como él es macizo, entonces claro, desamparo uno grande. Pero en una experiencia que tuve lo comparto y recibo una crítica para con él. De una persona que no tiene ni la más remota idea de lo que es estar ahí. Entonces yo digo, en cierto sentido, lo mismo tiende a pasar en la iglesia. Las críticas se dan para con los ancianos y pastores, y no quiero que me vea solo a mí. Quiero que vea pastores mayores también en nuestros contextos de misión. Las críticas tienden a ser, hermanos, despiadadas, fuertes. Pero en realidad a veces se critica y no se tiene ni la más remota idea de lo que es estar ahí. Entonces, esto debe llevarnos a reflexionar, porque ustedes, la congregación de CSAJ Moravia, tienen una responsabilidad aquí con la iglesia local, con los ancianos o pastores que Dios ponga. Ahorita, pues sí, estamos en un contexto en el que el Señor por gracia me ha puesto, pero yo espero que hayan más ancianos. Y estamos trabajando y orando por eso. Pero nosotros debemos estimar lo que Dios ha puesto en nuestra congregación local. Verso 18. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno
de su salario. Entonces vimos que la iglesia debe respetar, amar a sus pastores, estimarlos, que ese doble honor en el original griego, bueno, por lo menos en lo que estuve viendo en el griego, decía que es una referencia a honorarios, como ese reconocimiento económico, que es lo que estamos hablando, que se refuerza en este verso 18, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Pues la Escritura dice, no pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir un salario. Esta frase el apóstol Pablo la está mencionando también en Corintios, y ya vamos a leer ese texto. Pero el buey es un animal usado, o era en ese contexto, creo que, no sé si hoy todavía eso se utilizará con precisión. El buey es un animal usado para trillar, que es triturar el cereal, y él va dando vueltas allí, triturando el cereal cortado para separar el grano de la paja. En Medio Oriente, en el contexto de la epístola de Timoteo, era de muy buen nombre ponerle un bozal al buey mientras trabajaba trillando, para que pudiera comer mientras lo hacía. Si veían a alguien que tenía sus bueyes y le ponían un bozal, era muy mal visto, porque lo ponen a trabajar pero no le permiten comer. Le dicen al buey, dele camino, y el buey muriéndose de hambre. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Necesitamos darle luz a esta frase también, y este texto nos da luz. 1 Corintios capítulo 9, verso 3, me dice amén cuando lo tiene. Pablo estaba siendo cuestionado en su ministerio, y en Corintios este fue un tema bien complejo. Algún día que estemos predicando, si el Señor lo permite en su gracia, esta epístola, estaremos viendo lo que enfrentó Pablo aquí. Pablo levanta una defensa porque empezaron a cuestionarlo a él como apóstol. Empezaron a cuestionarlo, y él dice, verso 3, la Nueva Biblia de las Américas: mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, dice Pablo, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Pablo llevándolo a un plano, una defensa, tratando de abarcar todas las aristas de los ataques. Verso 10. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Verso 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Acá vemos dos aspectos que quiero resaltar en la epístola de los Corintios. Número uno, hay una comparación que Pablo hace entre lo espiritual y lo material. Y Pablo dice, si nosotros estamos dando lo espiritual, ¿acaso es mucha cosa pedirle lo material? Cosechar lo material. ¿Acaso es mucha cosa eso? ¿Acaso es mucho? A no ser de que lo material sea más valioso para nosotros que lo espiritual. Pero el problema radica en que la iglesia tiende a ver más valioso lo material que lo espiritual. Pero si la iglesia ve más valioso lo espiritual que lo material, entonces puede obedecer a estos estatutos con una limpia conciencia. Ahora, yo le decía al hermano Héctor que esta enseñanza, en mi escasa experiencia,
es una de las enseñanzas más fáciles de torcer. Y uno como pastor puede abusarse y sacarle a la iglesia hasta el alma. Y que cada cosa que me hace falta veo a ver cómo se la saco a la iglesia. Pero no, nosotros como pastores somos responsables de administrar bien también lo que Dios nos da. Pero hay pastores que toman estos principios y los tuercen. Entonces es fácil de torcer. Pero Pablo está hablando de un contexto donde el pastor o pastores o ancianos debe ser reconocido económicamente para que coma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trabajo de predicar y enseñar, si se hace a la luz de la precisión, a la luz de la verdad, responsablemente, no le permite trabajar con plenitud a un hombre un trabajo secular. Hermanos, basta con que usted entre a un pequeño curso y usted se dé cuenta de las implicaciones que tiene preparar la exposición. Ahora entendemos que todo esto se hace por la gracia de Dios y no porque los hombres son muy cargas. Yo le decía también a otro pastor, vea hermano, pastor, nosotros no somos víctimas del sistema y del llamado de Dios. Nosotros somos hombres que tenemos un privilegio que no merecemos. Y anduvo como por ahí, ¿verdad? Pude ver un video de un muchacho joven que habla acerca del ministerio. Y me costó un poco ahí procesarlo. Porque el pastor no es una víctima, un pobrecito. El pastor tiene un privilegio honroso. No es un pobrecito ni es una víctima. Creo que somos soldados, como todos ustedes, que peleamos la buena batalla defendiendo la verdad del evangelio. Pero es un privilegio cuidar de la iglesia. Es honroso y es hermoso. Hermanos, hay una comparación que Pablo hace entre lo material terrenal y lo eterno. Y Pablo dice, nosotros estamos dándole lo eterno. Estamos les hablando de Cristo para que ustedes crezcan en santificación, para que puedan ver a Jesús, para que puedan ver el evangelio. Las cosas materiales que ustedes tienen, con las que nos puedan hacer partícipes a nosotros, son poca cosa. Es poca cosa. Esto no significa que Pablo está menospreciando la ayuda también material que eventualmente hubiera podido recibir, porque tampoco es eso. Pero el otro punto que vemos acá, aparte de la comparación entre lo espiritual y lo eterno, es que es un derecho. Verso 12. No hemos usado este derecho. Entonces, en medio de la iglesia, los ancianos, pastores, tienen un derecho, más que todo los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pablo, por cuenta de él, decidieron no usar ese derecho, pero es un derecho. Pero fue de decisión de ellos. Ahora, tenemos un principio muy importante. La iglesia local tiene una responsabilidad con los ancianos. Y voy a leerlo, no lo busque, se lo leo en Gálatas 6:6, dice: y al que enseña de la palabra, al que se le enseña de la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Los que reciben la enseñanza, dice la Nueva Traducción Viviente, de la palabra de Dios, deberían de proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Este texto, muchos también lo han tomado para abusar de la iglesia. Pero a la luz de lo que vamos a ver en el capítulo 6, nos vamos a ver bajo qué parámetros Pablo está hablando de estas cosas. O sea, no es que van a ser unos sangurrientos, que se van a hacer ricos a expensas de la iglesia para satisfacer todos sus apetitos carnales y ególatras. No, no es eso. Pero hay un principio. Y aunque en Gálatas 6:6 está hablando de muchos de los beneficios espirituales, cuando nosotros vemos las traducciones y los significados en esencia del texto, está hablando de aquellos que reciben la enseñanza, deben velar por estas cosas. Cuando los hermanos tuvieron la iniciativa de traer este micrófono, un ejemplo, hermanos, los que predicamos, todos deseamos esto, por la comodidad, por lo que implica, algo sencillo, esto es algo sencillo. Los hermanos que decidieron traer este atril, hermano, usted dirá, ay qué feo, ay qué bonito, pero usted no se imagina lo práctico que es.
Y hay cosas en nuestras vidas que no se trata y son bonitas, son feas, es lo útiles que puedan ser. Son cosas que evidencian convicciones para facilitar la exposición de la palabra. Estos son cosas, ejemplos así, microscópicos, pequeños, sencillos. Ahora la pregunta es, bueno, pastor, usted está diciendo eso, pero ¿quién le pone el salario al pastor? ¿Cuánto tiene que ganar un pastor? Viene esa pregunta. Pero bueno, bendito sea Dios que en nuestro contexto tenemos una legislación muy ordenada, con cartas abiertas que usted puede revisar cuando usted quiera por parte de la misión. Pero yo le recomiendo un artículo de Coalición por el Evangelio que no puedo ahondar en eso ahorita. Pero le recomiendo este artículo porque nos transmite una línea muy, muy similar a la que la misión mantiene. El título del artículo es ¿cuánto debería de ganar el pastor de una iglesia? Ese es el título, Coalición por el Evangelio. Lo busca en Google y lo lee. Pero bueno, acá nosotros tenemos un contexto específico que expliqué un poquito antes de empezar el sermón. Pero continuamos, hermanos, esto no es un asunto solamente de que el pastor tiene un derecho, los pastores tienen un derecho, los ancianos, no, esto aquí no termina. Verso 19, ya se vienen los imperativos para con los ancianos. Tenemos, lindo esto de todas estas cosas que son convicciones que la iglesia debe tener, pero vemos ahora las responsabilidades. Verso 19, no admitas acusación, le dice Pablo a Timoteo, contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. Una vez que un anciano, un pastor fue ordenado en una iglesia, una vez que él se nombró, podrían eventualmente existir acusaciones contra él. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero no lo permita a menos de que traigan 2 o 3 testigos. Y Pablo es detallista en esto. Verso 20, a los que continúan en pecado, entiéndase que viene hablando de los ancianos. Es de los ancianos que está hablando. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor a pecar. ¿Qué está diciendo Pablo? Timoteo, hay una posibilidad de que algunos ancianos o pastores que sean vistos en un pecado, se reprendan, se exhorten, pero ellos quieran seguir pecando. Eso es lo que está transmitiéndonos esta idea. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, agárrelos y delante de todos, según Mateo 18 y las disciplinas eclesiásticas, toda la iglesia debe tener conocimiento de la situación y llamar a ese pastor al arrepentimiento. Toda la iglesia debe ser partícipe en esto. Toda la iglesia debe llamar a ese pastor al arrepentimiento. Verso 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y lo leo también, yo sé que hoy traje mucho de la Nueva Traducción Viviente, pero lo voy a leer. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo con nadie. ¿De qué viene hablando Pablo? Viene hablando de los ancianos, viene hablando de que algunos persisten en pecar y que hay que reprenderlos delante de todos, pero Pablo le dice, Timoteo, cuidado, usted se inclina por uno porque le cae tuanis, y al otro, como no es tan agradable, ese sí le van a arriar. No, esto es, si es bueno para el ganso, es bueno para la gansa, dicen, dicho, si hay patadas hay para todos. Entonces Timoteo tenía que ser imparcial. Él no podía inclinarse por ancianos que eran más agradables, que en el día de hoy lo traducimos con más carisma. Las iglesias de hoy en día se catalogan por tener pastores con muchísimo carisma, y entonces como tienen tanto carisma, una linda sonrisa y un abrazo, esos abrazos que como tienen eso, entonces no es para tanto la cosa. No, él es que es demasiado tuanis, es que yo lo amo tanto a él, entonces a él no lo metamos en esta disciplina. No,
Pablo le dice a Timoteo, no importa quién sea, aplíquela. Repréndalo delante de todos y que todos conozcan su pecado. Y todos los demás ancianos, pilas para que no teman, para que no pequen. Teman y no pequen. ¿Sí estamos viendo lo que está pasando aquí, hermanos? Están conmigo, estos son principios que cada iglesia debe conocer. Porque estamos en medio de un cuerpo evangélico que tiene tanto carisma que pasa el pecado por alto. Como es tan tuanis y tan agradable, a mí no me importa que peque porque yo lo amo. No, su lealtad antes de estar al pastor primero está en la verdad de Cristo. Y la lealtad de nosotros antes de estar en los hermanos en los que podemos tener favoritismo está en la lealtad a Cristo y en la lealtad a la verdad. Y los pastores somos llamados a vivir de esta manera. Cuando nombramos ancianos o pastores, no podemos pasarlo por alto. Timoteo debía seguir una instrucción bíblica clara, sin discriminar a nadie por conveniencia. Es que ese pastor que yo puse, cuando él pide las ofrendas, la gente da diferente. ¿Cómo lo voy a quitar? ¿Cómo lo voy a reprender? Estas cosas pasan. Es que este pastor, la gente lo quiere tanto, ¿cómo lo voy a quitar? Hermanos, recuerden la ilustración de mi hijo Ezequiel al inicio. Él puede decir, no, yo quiero ir solo a la escuela. No, no es así. No va a ir solo porque hay un amor que se muestra en estos mandamientos. Cuando Pablo nos muestra o le muestra a Timoteo estas indicaciones están diciéndole a la iglesia de parte de Dios, yo los amo y los estoy cuidando y sé lo que ustedes necesitan mejor que ustedes mismos. Así que sigan las instrucciones, porque los amo, porque amo a la iglesia. Entre pastores en muchas denominaciones llegan a cubrirse. Llegan a esconderse pecados entre ellos. Y cometen el pecado y el uno le dice al otro, mira hermano, pequé, me fui con aquella hermana. Bueno hermano, vea, manejémoslo usted y yo. Sí, entre usted y yo lo manejamos y no pasó nada porque usted va muy bien en esto del ministerio y ¿cómo le vamos a hacer esto? Pero no es eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y estas cosas, hermanos, pasan. Ayer tuvimos una reunión de pastores en Puriscal, todo el día. Y, hermanos, la lista de pastores en pecado, hermano, es tan grande que yo le digo, Señor, o sea, tengo temor. Señor, guárdame. O sea, cuando ellos cuentan y dan esas listas y situaciones que pasan una tras otra, yo digo, Señor, por favor, protégeme. Porque entiendo que nosotros estamos en la mira de Satanás. Guárdame. Y quiero animarle a que ore siempre por mí en esto. Que guarde al pastor. De él mismo, de su entorno y de la operación satánica que está a expensas en cualquier lugar. 22, verso 22. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado y último encabezado. Junto a la estima que los ancianos reciben de la iglesia local, los ancianos tienen una muy alta responsabilidad. El pastor o pastores son responsables de los nombramientos u ordenaciones de otros pastores. Hermanos, esto es delicado. Yo hablaba con otros pastores de esto y decíamos, ¿significa esto que no pueden equivocarse? Yo creo que algunos se han equivocado. Yo creo eso. Pero la palabra nos anima a minimizar la posibilidad apreciando el fruto, viendo el fruto.
No debe ser a la carrera. La ordenación de un pastor no debe ser apresurada, aunque la iglesia esté presionando. No debe pasarle al pastor como le pasó a Aarón. Escuchó al pueblo y cometió un error. Saúl escuchó al pueblo y cometió un error. La responsabilidad del pastor, mis hermanos o pastores, de nombrar a un hombre es pesada. Y aunque la iglesia quiera, hermanos, esto no es tan sencillo. Hay un peso, una responsabilidad. Porque por un lado la iglesia quiere proclamar un anciano, un pastor, y ora por él, pero al final del día la responsabilidad recae sobre aquellos que lo ordenaron. Así que la paciencia tiene que ser una característica de aquellos pastores que piensan ordenar a otros hombres. Deben ser pacientes. Y hay una iglesia que está viendo aquí todo el movimiento que tenemos en eso y oramos por esto y queremos, yo quiero. Pero a veces yo puedo querer mucho, pero debemos ser pacientes. Por amor a la iglesia, por amor al hermano que se va a ordenar, por amor. Y esto es lindo, hermanos. Pero vean qué vacilón en el verso 23. Parece que la tónica cambió totalmente. Parece como que Pablo salió con otra cosa. Vean el verso 23 conmigo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino, pero una recomendación médica. Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y decimos, bueno, pero es que viene hablando de los pecados, viene hablando, y de pronto hace un corte para recomendarle que se tome un té de manzanilla porque anda con dolor de estómago. Un ejemplo del día de hoy. ¿Por qué pasa esto en ese texto? ¿Por qué se corte así? En medio de las responsabilidades para Timoteo, Pablo sale con un tema de salud. ¿Por qué? En esta época de Éfeso, al igual que en todas las épocas, y para muestra un botón, nuestro país, las borracheras eran frecuentes. Debido a esto, y aquí hago una aclaración, me parece a David Salazar, que no debería ser una recomendación tomar vino en la época de Éfeso, ya que, según vemos en Efesios, genera borracheras y disolución. Entonces, en medio de la integridad que tenía que mantener el liderazgo, Pablo dice, ya no bebas agua, sino toma vino. Porque probablemente Timoteo evitaba tomar el vino, probablemente. Porque era de muy mal ver por las excesivas borracheras de los gentiles y el pueblo pagano. Entonces probablemente Timoteo lo evitaba. Pero resulta que el agua en ese contexto estaba muy contaminada. No habían plantas de tratamiento como el día de hoy. Entonces Timoteo tenía un padecimiento. Y él no podía tomar agua sola. Entonces Pablo, en medio de la integridad que tienen que tener los ancianos, él le dice, tome vino, por su estómago. Lo que nos está diciendo esto es que el indicativo de Pablo de tome vino es para cuidarlo. Esta frase no tiene nada que ver con el tema de la libertad cristiana. No, ese es otro tema que me encanta y ustedes saben, pero es otro tema. En este caso, Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídese por amor, para que él esté bien en su salud. ¿Sí están conmigo? La intención detrás de esta indicación es el amor de Pablo para con Timoteo, para que él pueda ejercer el ministerio como es debido. ¿Están conmigo? De pronto parece muy chocante esto, pero hay una muestra de amor de Pablo para Timoteo. Él quiere cuidarlo. Si nosotros vemos, hermano, todos estos versos hasta este punto, si meditamos bien, nosotros nos damos cuenta de cómo Dios nos ama y nos lo muestra en su palabra. Y todas estas reglas que Él nos da
Él nos las da porque es un Padre amoroso. Porque Él quiere que su iglesia esté bien. Porque Él quiere que el liderazgo esté bien. Porque Él quiere que la iglesia sea cuidada. Porque Él quiere, y vimos en otros textos, en aquel sermón, que los ancianos no hagan las cosas quejándose, sino que las hagan con gozo. Y se le dice a la iglesia, permítanles, obedezcan a sus pastores. No le hagan la vida de cuadritos, porque yo los amo. Y la muestra de amor para con ustedes es que establecí pastores para que los cuiden, para que los apacienten, para que los alimenten. Hermanos, Dios nos está mostrando su amor a nosotros. Cada uno de nosotros que tiene un pastor en esta tierra, debemos ver en esa figura a nuestro pastor con amor. Y debemos estimarlos. Pastor, y bueno, pastor, yo tengo aquí tal vez poquito, algunos hermanos. ¿Quién es su pastor? Mi pastor es el pastor William. Y tengo otros amigos pastores que bendicen mi vida y que muchos los conocen. Pero yo debo estimarlos a ellos. Y debo amarlos a ellos. Y debo comprender que Dios los puso y que hay una vida que lo evidencia. Y debo hacer lo que le estoy diciendo a la iglesia local que debe hacer, yo debo hacerlo con ellos. Así que hermanos, yo quiero animarles a que reflexionemos en cuánto amor de Dios hay por su iglesia. Que sí, que si el pastor peca, hay que reprenderlo. Pero es porque Él ama a la iglesia. Y quiere que su iglesia esté bien. Hermanos, cuando se prepara un sermón, y voy a dar una ilustración que se ha utilizado mucho en cursos. Usted puede decir, yo le puedo decir, ¿qué quiere que le dé de comer? Y usted me va a decir, yo quiero un arroz con unas papas, ¿sí? Una ensaladita, un pedacito de carne, ¿verdad? Así como un casadito. Pero yo puedo agarrar el plato, poner la bolsa de arroz, poner las 2 papas, tirar el repollo, y usted va a decir, pero pastor, esto no está cocinado, esto no está preparado. ¿Cómo me voy a comer este arroz crudo? El trabajo de la predicación y la enseñanza es agarrar esos ingredientes, es prepararlos y servirlos en un plato que no tenga la carne tan dura como para no poder comerlo, que no tenga las papas medio crudas y que el arroz esté suavecito y sueltito. Gracias a Dios esto es una figura hipotética porque no somos muchos muy hábiles en la cocina, aunque no nos morimos de hambre, pero entendemos que el preparar el mensaje es preparar ese alimento y que el primero que va a evaluar cómo está ese alimento es el Señor. Y que si yo puse la carne cruda, poniendo en riesgo la salud de la iglesia, al que le doy cuentas es al Señor dueño de esta iglesia. Es a Él. Porque le estamos hablando a una iglesia que es de Él, no es mía, es de Él. Estamos hablándole de Él y estamos hablando delante de Él. Pastor, esto es un asunto muy serio. Sí, es un asunto muy serio. Y el Señor perdone nuestros pecados si hemos fallado en la predicación. Creo que trabajamos, cuando veo a mi hijo Ezequiel y lo veo así, y aclaro, no es una posición de víctima la de mi hijo Ezequiel, cuando yo lo veo a él, que él da su mejor esfuerzo, él lo da en el marco de su contexto. Cada uno de ustedes que sirve al Señor debe dar de su mejor esfuerzo en el marco de su contexto. Y eso debe ser suficiente para mí como pastor, pero también es recíproco. Y debemos verlo de esta forma. Debemos ver a Dios amándonos en esta epístola y nombrando diáconos que también vimos. Y diciéndole a la iglesia, sea columna y sostén de la verdad, levante el evangelio y levante a Cristo. Porque el mundo necesita a Cristo, la iglesia necesita a Cristo, todos nosotros necesitamos a Cristo.
Ayer un hermano mencionó, ya antes de pasar al verso 24, un hermano mencionó que en algún momento alguien le dijo que, no supe quién fue, el hermano no me dijo, que no iba a las reuniones de varones porque nos engordábamos. Yo entiendo por ese concepto, era un concepto muy usado antes, eso es cierto, sí, era muy usado. Entiendo que cuando hablamos de engordarse es que alguien ya tiene lo que necesita, ¿sí? Y ya entonces se le está dando de más. Si usted considera que tiene lo que necesita en Cristo, hermano, su vida aquí tiene que ser ejemplar. Y dicho sea de paso, ninguno de nosotros va a ser exactamente conforme al carácter de Cristo nunca. Estamos creciendo hasta que un día estemos con Él. Así que ese término de engordarse no es un término bíblico, porque siempre necesitamos de Cristo todos los santos días. No me digas demasiado para mí, porque primero tendría que tener una vida extremadamente piadosa para yo poder decir, no, sus palabras pesan. Pero de lo contrario, usted necesita a Cristo igual que yo. Así que busque a Cristo. Vamos al verso 24. Los pecados de algunos hombres, dice, ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Y entonces lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. La paciencia debe acompañar a los ancianos cuando ve a la iglesia, porque esta es una verdad no solo para ancianos que se van a nombrar, sino para toda la iglesia. Hay pecados que son ocultos, que están en medio de nosotros y que nadie ve. ¿Sí o no? Y usted sabe de lo que estoy hablando en su corazón. Hay pecados que son ocultos, hay a otros que se les nota y es inevitable su juicio, pero hay otros pecados que no los estamos viendo, pero están allí. Usted lo sabe. Están en su alcoba, en su cuarto, están en su corazón, están en su celular, están en sus chats, están en los historiales de las búsquedas en Google. Ahí están. Están en los celulares de otros con los que usted es partícipe. Hay pecados que son ocultos y ahí están. Pero Pablo dice, pero un día saldrán a la luz. No hay nada que quede oculto, hermanos. Y a algunos se les nota, dice Pablo. Y esta es una realidad de toda la iglesia, que la vemos en el perfil del anciano, que no debe ser ordenado rápidamente, porque tiene que pasar un periodo de prueba. Pero la misma iglesia tiene pecados que están ahí metidos debajo de la mesa, que están debajo, metidos en la gaveta, y muchos en sus corazones dicen, bueno, esto nadie lo sabe, nadie, pero Dios, sí, Dios los está viendo. Dios ve lo más profundo de nosotros, las partes más oscuras de nuestro corazón, Dios las ve, y Él sabe cómo está nuestro corazón. A veces ni nosotros mismos logramos ver, pero Dios nos dice, hay pecado aquí. La paciencia debe acompañar a los ancianos para nombrar a otros, porque algunos parecen, pero no son.
Hemos visto personas crecer. Hermanos, yo lo he visto. Hemos visto personas crecer como las palomitas. Y recuerdo la parábola del sembrador. Crecen como las palomitas. Y usted dice, Dios mío, esta persona nació de nuevo. Pero dice que los pecados salen después. Y nos damos cuenta de que no era como pensábamos. Nosotros no debemos guardarnos en santidad, como decía, no sé si fue Michael ayer, por temor a las consecuencias, sino porque estamos pecando de un Dios santo, delante de un Dios santo, que no peca, que en Él no hay maldad y demanda de nosotros santidad. No podemos pecar porque lo amamos, porque Él nos está mostrando su amor en el Evangelio, entregando a su Hijo por nosotros, dando su vida por nosotros. No podemos, hermanos, no podemos pecar porque Él nos ama. Él nos ama y nos muestra su amor, y eso debe ser suficiente para mí. Y Él me dice, debe ser santo, porque yo soy santo. Y cuando vienen a resaltar esas partes oscuras de mi corazón, Él me recuerda con su gran amor que me ama y que debo ser santo porque Él me amó primero. Y debo amarlo a Él. Como iglesia local, debemos velar por reconocer el trabajo de los ancianos, esto como una síntesis, y animarlos a guardarse de decisiones que pongan en riesgo su santidad. Hermanos, la iglesia de Cristo no solo en cuerpos de ancianos, sino que en general debe buscar la santidad de Dios, porque Él entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aún nosotros estando muertos, Él nos dio vida sin merecerlo. Ninguno de nosotros lo merece. Y se me queda guardada esa frase cuando uno saluda a Tatín. Tatín, ¿cómo va todo? Y Tatín le dice a uno, mejor de lo que merezco. Y es una verdad. Nos va mejor de lo que merecemos. Nosotros por nuestro pecado deberíamos ser fulminados por la santidad de Dios, pero Él en su gracia nos está diciendo, yo los amo tanto que les permito escuchar mis palabras y no sucumbir ante ellas. Les permito estar en mi presencia y yo morar en ustedes porque los amo. Aunque nosotros somos infieles, Él es fiel. Y si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que los ancianos tenemos grandes tareas, responsabilidades. La iglesia local un compromiso con ellos. Pero tenemos que recordar a la luz de esto que el centro de esto no es el anciano ni los ancianos. Es Dios mostrando su amor y diciéndole a la iglesia, estime, guarde, ore por los ancianos, ténganlos por dignos de doble honor, porque yo los he puesto porque los amo. No porque ellos tienen un lugar élite especial. Es porque los amo. Y